bien, en este mini curso de apologética que estoy dictando en este año escolar 2023-2024, he hablado ya, en primer lugar, sobre los argumentos para defender la existencia de Dios. Luego he planteado los argumentos para defender la divinidad de Jesucristo y, por último, los argumentos para defender la humanidad de Jesucristo. Bien, así que hoy quisiera hablar de la Santísima Virgen. Cuando uno mira la historia, la evolución del dogma, sobre todo después del año 313, en que el emperador Constantino da el llamado Edicto de Milán, porque se dio en esa ciudad donde en ese momento estaba la corte romana, y con ese edicto dio completa libertad al cristianismo. A partir de ese momento de la libertad, a partir de ese momento la Iglesia pudo estructurarse mejor. Había habido muy pocos años antes la más terrible de las persecuciones, la del emperador Diocleciano, mucho más terrible que la de Nerón, que había causado realmente cientos, miles de muertos en el imperio, y después de los acontecimientos políticos que tuvieron lugar cuando Diocleciano se retira, Constantino, cuya madre, Santa Elena, era cristiana, Constantino llega al poder y tiene una actitud muy positiva hacia el cristianismo, y en el 313 da el Edicto de Milán. La Iglesia sale a la luz pública de forma definitiva, aunque hubo después un emperador que gobernó muy pocos años, Juliano, conocido como Juliano el Apóstata, porque había sido bautizado, que intentó regresar al paganismo, pero vivió pocos años y ya no tuvo éxito ninguno. Cuando la Iglesia entra en esta nueva situación, que al principio no fue de, digamos, orden por parte del emperador de que la gente se hiciera cristiana, o persecución y destrucción de los templos paganos, fue libertad a los cristianos, que pudieron construir sus propias iglesias, lo mismo que en el imperio había infinidad de templos de muchísimos dioses. A partir de ese momento, la Iglesia no solamente se organiza mejor, ya estaba organizada, sino que también puede reunirse para hablar entre los obispos de aquellas cuestiones que estaban ahí latentes, las herejías, y que al no poder hacer una reunión porque estaban siendo perseguidos, esas herejías tenían más posibilidades de difundirse, de extenderse, que si hubiera habido una autoridad, la autoridad del Papa, que dijera esto es un error, esto es una herejía, esto no se puede predicar, etc. Bueno, empieza la época de los llamados concilios ecuménicos. En realidad, el primer concilio ya había tenido lugar, fue en el año 50, el concilio de Jerusalén, antes de que empezaran las persecuciones, en el cual se da el visto bueno a que puedan entrar en la Iglesia los que proceden del paganismo, griegos, romanos, egipcios, sin necesidad de asumir la cultura judía, la circuncisión, el no comer carne de cerdo, etc. Después de aquel concilio de Jerusalén, con San Pedro, con San Pablo, con San Bernabé, con Santiago Apóstol, con San Juan, quizá incluso con la Santísima Virgen, después de aquello ya no había podido haber más concilios, porque en el año 64, 69, con Nerón empiezan las persecuciones. Bien. Después de debatir en los primeros concilios la cuestión cristológica, ¿quién es Cristo? Dios verdadero, hombre verdadero. Se plantea enseguida la cuestión mariana. ¿Quién es la Virgen? ¿Cómo tenemos que tratar a la Virgen? ¿Quién es ella? Y en uno de los primeros concilios, el concilio de Éfeso, unido a la defensa de la divinidad de Jesucristo, es cuando se proclama el primer dogma mariano. María, Madre de Dios.
Es el dogma que recordamos todos los años el día 1 de enero. Empezamos siempre el año con la proclamación de este dogma. María es Madre de Dios. ¿En qué sentido es Madre de Dios? No porque ella sea una diosa. Las sectas nos acusan de divinizar a la Virgen. Jamás en la vida la Iglesia Católica nunca ha divinizado a la Virgen. Para nada. La Virgen María es una mujer, una maravillosa mujer. Es la Inmaculada, la que fue concebida sin pecado original, la que no cometió pecado nunca, pero no es una diosa, es una mujer. Sin embargo, fue ella quien llevó en su seno al Dios hecho hombre. Como Jesús es la persona divina, es decir, segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús es una sola persona, no son dos personas. Es una sola persona y esa persona es la que existía antes de la encarnación. Segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios. Pero que tiene la doble naturaleza divina que comparte con el Padre y el Espíritu, y naturaleza humana que asume precisamente en el vientre de María. Dado que es una sola persona, no son dos, es una sola persona con dos naturalezas, podemos decir que esa persona divina que tiene también la naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina, esa persona divina es hijo de María. Como es una persona divina que es hijo de María, eso significa que María es Madre de Dios. Esto lo proclama el Concilio de Éfeso, siglo V. No fue fácil. Ningún dogma de la Virgen ha sido fácil de aprobar. ¿Por qué? No porque hubiera problemas teológicos, no, sino porque el demonio tiene un especial odio a la Santísima Virgen. Lo dice el libro del Génesis, cuando el Señor le dice a la serpiente, al demonio, pondré enemistad entre tú y la mujer. Una mujer te pisará la cabeza mientras tú la muerdas el calcañar, el tobillo. Y en el Apocalipsis se vuelve a hablar de la mujer vestida de sol a la cual el demonio le hace la guerra. Y es la tierra la que sale en defensa de la mujer, tragándose el río que había echado el demonio para ahogar a la mujer y a su descendencia. Por eso el demonio le tiene un especial odio a la Santísima Virgen. Un olfato católico nos lleva a detectar enseguida quién está con Dios y quién está con el demonio. De tal manera que nuestro pueblo, el pueblo español, no solo nuestro pueblo, pero nuestro pueblo con mucho orgullo, puede decirlo, fue siempre el pueblo de María. Y desde muy antiguo en España, y solo en España, el penitente examina al confesor. Y el penitente llega al confesionario y examina al confesor. Y el penitente dice, Ave María Purísima. Y si el confesor no contesta sin pecado concebida, el penitente sabe que ese confesor no es católico y se levanta y se va. Solo existe esto en España. En América es al revés. El confesor examina y dice Ave María Purísima y el penitente contesta sin pecado concebida. En España el penitente examina la ortodoxia del confesor sobre su amor y su fe en la Santísima Virgen. Insisto, el olfato católico os tiene que llevar a distinguir quién está con Dios y quién no lo está. Cuando después del concilio viene la gran secularización, cuando después del concilio en tantas iglesias se deja de rezar el rosario, hablo de lo que conozco de España, cuando se arrumban
en los desvanes o se destruyen las imágenes de la Santísima Virgen, aquello se hacía en nombre de lo que fuera, pero en realidad, aunque los que lo hacían quizá no fueran conscientes, se hacía en el nombre del demonio. En esta parroquia yo creo que todos, porque ya lo he contado varias veces, sabéis cuál es el origen de esa impresionante, antigua, bellísima imagen de la Virgen de Fátima. Esa imagen fue la primera imagen que entró en España de la Virgen de Fátima. Es muy antigua y es especialmente bella. Si me apuráis, desde el punto de vista estético, es más hermosa que la original en Fátima. Es especialmente hermosa. Esa imagen pasó en peregrinación por todos los pueblos, por las principales ciudades de España. Recuerdo aún que una franciscana de María, no sé si está aquí, me contaba que cuando esa imagen pasó delante de su casa en Ávila, su padre, que estaba muy enfermo, se curó milagrosamente. Esa imagen reculó al final en una parroquia en Madrid que tenía una cofradía creada a propósito para cuidar el culto a esa imagen. Llega el concilio, llega el posconcilio, nuevo párroco en esa parroquia, esa imagen sobra. Y la encargada, la presidenta de la cofradía, ante el deseo del cura de deshacerse de la imagen, meterla en un desván y quién sabe qué, dice que se la lleva a su casa y el cura le da permiso, la señora se la lleva a su casa y allí la tiene en su casa. No sé si en el dormitorio o en la sala de estar, porque la imagen es bastante grande, hasta que la señora muere. Entonces su hija dice, ¿qué hago yo con esta imagen? Tengo que deshacer la casa de mi madre, ¿qué hago yo con esta imagen? Alguien le dice a esta señora que yo existo y que yo quiero a la Virgen. Lo que yo quiero a la Virgen es nada comparado con lo que la Virgen merece que se la quiera. Alguien le dice a esta señora eso, nosotros que estábamos en ese momento recién instalados en el prefabricado, que todavía quedan los cimientos en el patio trasero de la parroquia. Un prefabricado humilde, pero donde echamos nuestras primeras raíces en la parroquia. Un día vienen dos señoras, me dicen, una de ellas, he oído hablar de usted, mi madre ha muerto, me cuenta la historia, usted querría tener esta imagen, yo no sé qué hacer con ella. Y yo dije, bueno, ¿me trae usted una imagen de la Virgen? Aquí tiene su puesto preferido. Acepté la imagen, muy bien, la coloqué encima del fichero, como era un sitio tan pequeño, el fichero de la parroquia estaba dentro del templo, en un rincón. Estuvimos rezándole a la Virgen, le pusimos unas velas, la dejamos allí colocada, celebré la misa por la noche, que como ahora era la misa a las 8:30, celebré la misa por la noche y cerramos y nos fuimos. Como hacíamos siempre, nos fuimos a nuestra casa, bien, porque la parroquia, el prefabricado, no tenía hogar para los sacerdotes, seguíamos viviendo Padre Javier y yo en nuestra casa. A la mañana siguiente le tocaba venir a abrir la iglesia el Padre Javier. Un día venía uno, otro día venía otro. Aquella mañana, yo había hecho la misa de la tarde, aquella mañana le tocaba venir al Padre Javier a celebrar la misa. En la puerta de la iglesia, al día siguiente, en la puerta de la iglesia, una serpiente. Nunca he visto en mi vida una serpiente en Madrid. A la mañana siguiente, Virgen de Fátima, entronizada humildemente en una humilde y pobre parroquia, a la mañana siguiente una serpiente en la puerta de la iglesia. Si me hubiera pasado a mí, yo no sé qué hubiera hecho, ¿eh? El Padre Javier no tuvo ningún problema. Se fue, cogió una pala, pim pam, y acabó con la serpiente. Y la serpiente a la basura. A la mañana siguiente, una serpiente en la puerta de la iglesia. Llega la Virgen de Fátima, inmediatamente la serpiente. Cuando compramos la casa donde tenemos el seminario en Roma, en las afueras de Roma, a 30 kilómetros de Roma, yo consagré aquella casa a la Virgen de Lourdes.
pusimos afuera una imagen de la Virgen de Lourdes, una fuentecita. Bueno, ponemos la Virgen de Lourdes, no sé si fue al día siguiente o a los otros días, una serpiente. Allí era más normal, estamos en un lugar, no estamos en el campo, es una urbanización, hubiera sido más normal. Nunca antes, nunca después he visto una serpiente. El demonio odia a la Virgen. Y esto hay que saberlo. Y repito, tenéis que tener olfato católico. Cuando encontréis un sacerdote que no ama a la Virgen o que de cualquier manera la desprecia, ese sacerdote tiene un problema y tiene un problema grave. Y posiblemente eso vaya ligado a otras cosas, de tipo dogmático o de tipo moral personal. Primer dogma mariano: María, Madre de Dios. ¿Por qué es importante este dogma? ¿Qué es lo que nosotros confesamos? Que María es madre de ese ser humano que lleva en su vientre, pero que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que tiene la naturaleza divina. ¿Pero por qué es importante? Porque si es madre de Dios, es madre nuestra. Y como madre nuestra, que nos la deja Jesús como madre nuestra en la cruz, en aquella entrega dolorosísima para ella, afortunadísima para nosotros: mujer, ahí tienes a tu hijo, en ese San Juan que nos representa. Como no solamente es madre nuestra por aquel encargo, sino que antes ya era madre de Dios, tenemos una intercesora privilegiada en el cielo. Esta es la lección. ¿Qué tenemos que decir a los que niegan la maternidad divina? Primero, que están haciendo una herejía, porque es un dogma que no se puede negar sin caer en herejía. Pero tenemos que decir también que cuando niegan la maternidad divina es que están negando la divinidad de Jesucristo. Y que si niegan la divinidad de Jesucristo, no tienen sitio en la Iglesia Católica. ¿Qué hacen en la Iglesia Católica los que no creen que Cristo es Dios? Si Dios quiere, en febrero hablaremos ya de las consecuencias desde el punto de vista de la moral católica de la divinidad de Cristo. Pero ahora simplemente quedémonos con esta idea. María, Madre de Dios, Madre nuestra. Hay una escena en la vida de Jesús y de María, una escena deliciosa, maravillosa. Están en Caná, han invitado a la Virgen a la boda. El texto del Evangelio dice que Jesús estaba también invitado a la boda, también. La Virgen era la invitada, por lo que fuera, eran parientes. Jesús estaba también invitado a la boda. No es que Jesús estaba invitado a la boda y la Virgen estaba también invitada, no. La Virgen estaba invitada a la boda y Jesús también. Y Jesús llega con sus discípulos, los que tuviera ya en ese momento. Es decir, se presentan a una boda. Las bodas duraban muchos días, las fiestas de las bodas. Jesús se presenta con un montón de hombretones. No sé si fue culpa de ellos o culpa del resto de los invitados, pero se acabó el vino. Llegaron más de los que contaban o bebieron más de lo que pensaban, se acabó el vino, lo cual era un asunto de descrédito y de crítica para los novios. No era la gran tragedia del mundo, pero era un asunto que dejaba en mal lugar. La Virgen, como mujer, se da cuenta. Ese don que tenéis las mujeres de ver las cosas que los hombres, que somos mucho más torpes, no vemos. La Virgen se da cuenta. Sabe que su hijo hace milagros. ¿Cuántos a esas alturas habría visto ella hacer en el hogar de Nazaret? ¿Y cuántos le habría pedido que hiciera? Pero en ese caso, ella llega y le dice a su hijo: no les queda vino. Y Jesús le responde a su madre: mujer, es que no ha llegado mi hora. Jesús sabe que en cuanto empiece a hacer milagros públicos, se le acabó la paz. Está con sus apóstoles, quiere enseñarles, quiere estar con ellos, tranquilos. Decir: oye, me dice que es un cáncer, que es un paralítico, que es un leproso. Decir: bueno, es el agua en vino, se ha acabado el vino.
Bueno, y la Virgen no responde, no le contesta, no arguye, no insiste, simplemente no le hace caso. La pura realidad, según el texto evangélico. Mujer, no ha llegado mi hora. Se da media vuelta, se va a buscar al mayordomo y le dice al mayordomo: haced lo que él os diga. Frase maravillosa, ¿eh? Haced lo que él os diga. El mayordomo se va a Jesús y le dice: mira que tu madre nos ha dicho que vengamos aquí, que no hay vino, ¿no? Y que hagamos lo que tú nos digas, ¿no? Y Jesús obedece a su madre y le dice: bueno, pues vamos a ver, llenad los cántaros de agua, traen los cántaros con agua, bendice el agua. El mayordomo se queda impresionado y dice: oye, este vino es mejor. Normalmente se saca el vino bueno al principio y luego ya cuando están bebidos, este vino es mejor. Eso tiene una cantidad enorme de enseñanzas también sobre el matrimonio. Pero la enseñanza que quiero fijaros es que la Virgen tiene autoridad. No una autoridad de dominio, no una autoridad de superioridad. No tiene la autoridad de ser una superdiosa, es un ser humano. Tiene la autoridad de una madre. Una madre tiene autoridad. No tiene poder, tiene autoridad. Tiene autoridad moral. Tiene la autoridad que le da el amor. Una señora me decía hace poco, estaba encomendando a sus nietos a la Virgen María para que sus nietos aceptaran acudir a la casa a rezar el rosario, cosa que parecía imposible. Se lo encomendó a la Virgen y efectivamente, milagrosamente, los nietos aceptaron ir a rezar el rosario con la abuela. Y me decía que su madre, ya fallecida, porque esta señora de mayor tiene nietos, su madre le decía: hija mía, en el cielo, la expresión quizá fuera de España no se entienda, en el cielo la que parte el bacalao es la Virgen. Es madre de Dios y tiene la autoridad moral de la madre. No sé si Jesús le ha negado algo alguna vez a su madre. No lo sé, no lo sé. Pero desde luego en las bodas de Caná, Jesús hace una objeción y la Virgen hace lo que él os diga y Jesús hace lo que su madre le ha dicho y tiene lugar el primer milagro público. Seguro que hubo muchos antes. Este es el don. Madre de Dios significa intercesora por nosotros. Así que acudir a la Virgen en busca de ayuda es acudir a la mejor abogada que podamos encontrar. Alguno dirá, los protestantes: yo hablo directamente con Cristo. ¿Está bien? Cualquiera de nosotros habla directamente con Cristo, ¿no? Muchas veces además. Y no hay ningún problema, ninguna objeción. Pero en aquel momento fue la Virgen la que consiguió el milagro. Y es que acaso cuando tenemos que pedir algo a alguien quizá muy importante, ¿no buscamos una recomendación? O porque no conocemos a ese gran personaje, o porque sabemos que si llevamos una recomendación va a ser más fácil que nos escuchen. Jesucristo en Caná deja claro que acepta la intercesión de su madre, que es su madre, y que por lo tanto tiene no poder sobre él, que es Dios, pero tiene la autoridad moral de una mamá y de qué madre precisamente. Segundo dogma, virginidad perpetua de María. Les duele a los catoprotestantes este dogma, les duele. O sea, cuando hablan de la virginidad perpetua de María antes del parto, en el parto y después del parto, es como, perdonad la expresión,
aquella película de la niña del exorcista que le giraba la cabeza y hinchaban a echar baba por la boca y los ojos se le ponían dando vueltas. ¿Por qué les duele tanto que la Virgen sea eso, virgen antes, durante y después del parto? ¿Por qué? Pues por un motivo, porque el tema de la virginidad es un tabú, porque la virginidad está menospreciada y con la virginidad lo que está menospreciada es la castidad. En un momento de hipersexualismo, donde para lo que sea te sale una señora medio desnuda ofreciéndote lo que haga falta, o un señor en las mismas condiciones, hablar de castidad y hablar de virginidad es algo, vamos, ofensivo. Pero virginidad hoy en día, ¿no? Llegar virgen al matrimonio. Pero tú, ¿de qué siglo eres? ¿No? ¿Pero qué me estás contando? Hay que probar, hay que probar. Hay que probar, como aquel que fue al pueblo y era un chico católico y le dijo al amigo, iba a las fiestas del pueblo, le había invitado a su amigo y le dijo, mira, ya sabes que yo soy católico, y si me vas a presentar a alguna chica, por favor, que sea una chica recatada, recatada. Le presenta a una chica y cuando termina la fiesta del pueblo le dice, oye, pero tú me has presentado a una loba, estoy escandalizado, es que he tenido que estar todo el día defendiéndome. Y el amigo le dice, tú me dijiste una chica recatada y en este pueblo solo hay dos, catadas y recatadas. Yo te presenté a la recatada. Es que vivimos en este contexto. ¿Cuánto sufren hoy los adolescentes por ser fieles en la castidad? Son la burla de sus compañeros, la irrisión de sus amigos. Proclamar la virginidad perpetua de María significa proclamar el valor de la virginidad y significa proclamar el valor de la castidad, que también tiene un papel y también es una virtud para ser practicada por los casados, porque hay una virginidad, efectivamente, hay una castidad del célibe, del no casado, y hay una castidad del casado. Una castidad que, por ejemplo, incluye la apertura a la vida en las relaciones maritales entre el esposo y la esposa. Y eso representa un sacrificio. Y ese sacrificio no solamente se pide a los célibes, solteros o consagrados. También hay una castidad que tiene que vivir el casado. Cuando la Iglesia proclama la virginidad de María, que es un dogma de fe, cuando la Iglesia proclama esto, es que está proclamando no solamente un hecho histórico, está proclamando una verdad, sino que está diciendo que la virginidad tiene un valor y que la castidad tiene un valor y que aunque sea el sexto o el noveno mandamiento, es un mandamiento. No es el primero. Claro, antes hay otros. Muy bien, por ejemplo, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Pero ese es tu mandamiento, existe. Y es algo que en este tipo de cultura hoy tenemos que volver a proclamar sin vergüenza alguna. Y que el que no lo viva, pues ahí tiene el sacramento de la confesión para pedir perdón. Pero no para decir, como están reclamando ya abiertamente, que eso no es un pecado. O para burlarse de las personas adolescentes, jóvenes novios, casados, sacerdotes religiosos, que luchan por ser fieles a su promesa de respetar la castidad, los que van a casarse hasta el matrimonio. Y después, dentro del matrimonio, la castidad conyugal. Por eso les da tanta rabia esta proclamación de este dogma. Yo tuve una muy mala experiencia aquí en una ocasión con un sacerdote invitado. Este sacerdote había venido invitado por una familia de la parroquia
a celebrar, no recuerdo bien si era una boda o un funeral, era un amigo y era un sacerdote debidamente ordenado, bueno, con las licencias, todo. Pero cuando en el canon llegó el momento de proclamar con la Santísima Virgen María, omitió la palabra Santísima Virgen. Me di cuenta. Y cuando me tocó a mí, dije la muy Santísima Virgen María. Hay sacerdotes que no creen en esto, que se burlan de esto. No sé cuántos, no sé si será una minoría, pero los hay. Así que proclamamos el dogma de la virginidad de María antes del parto, en el parto, después del parto. ¿Por qué antes del parto? Porque la concepción de Jesús fue por obra del Espíritu Santo. Y cuando San Gabriel habla, le dice, para Dios nada hay imposible. Los mosquitos, unos insectos muy poco recomendables, a los que tengo una especial aversión, los mosquitos, cuando pasa el invierno, llega ya la primavera, el clima cambia y tienen que poner los huevos en las charcas para que salga la nueva generación, mejor dicho, las mosquitas no encuentran mosquitos machos. Y se produce, esto está estudiado, es decir, yo lo estudié en biología, se produce algo extraordinario, y es que la hembra pone huevos fertilizados sin haber tenido la fertilización de un macho. Y nacen larvas primero y después mosquitos con los cromosomas diploides de fruto de la unión de un macho y de una hembra. Y si esto puede hacerlo un mosquito, ¿no puede hacerlo Dios nuestro Señor, que es nuestro Creador? Cuando Duns Scoto habla de la virginidad de María, de cómo pudo ser que diera a luz sin perder su virginidad, pone un ejemplo bellísimo. Dice que lo que ocurrió allí fue como cuando un rayo de sol atraviesa un cristal. Pasa a través del cristal y no rompe el cristal. Y cuando decimos que fue virgen después del parto, significa que no tuvo más hijos. Ninguno. ¿Y los hermanos de Jesús de que habla el Nuevo Testamento? Pues pueden ser los primos de Jesús. No había la palabra primo, no existía ese vocablo, primos hermanos, perfectamente, y además se describen como hijos de los hermanos de San José o de la Virgen. O pueden ser los hijos del primer matrimonio de José, porque según la tradición oriental, San José era viudo cuando se casa con la Virgen. No lo sabemos. Pero no hay ningún problema en identificar como hijos de San José de un primer matrimonio a esos hermanos de Jesús o identificarlos como parientes muy próximos, primos, hermanos, porque ese vocablo primo hermano que existe en nuestro idioma no existía en el hebreo, en el arameo. ¿Qué prueba tenemos de que esto es así, de que Jesús no tenía hermanos? Porque el Evangelio dice hermanos y hermanas. Es impensable, un escandalazo inconcebible, impensable, que la Virgen María hubiera quedado al cuidado de alguien extraño a su familia. Si hubiera tenido otros hijos y sobre todo hijas, la Virgen María, viuda ya de San José, desde el momento de la viudedad, porque Jesús era un hombre adulto, o al menos desde el momento en que empieza la vida pública de Jesús, se hubiera ido a vivir a casa de una de las hijas o de los hijos. Eso era lo normal. Y hubiera sido un escándalo en aquella sociedad peor que cualquier otra cosa que se pudiera pensar, porque precisamente el cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento judío de la relación entre los hombres, cuarto mandamiento, porque los tres primeros son relación con Dios,
Primer mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y esto los judíos lo llevaban a cabo a rajatabla. Y sin embargo, nuestro Señor se la confía a un extraño, muy querido por él, San Juan, un extraño. Señal de que no tenía a nadie más a quien confiársela. No había otros hermanos de esa naturaleza. Santiago, llamado el de Alfeo, pariente próximo de Jesús, primo hermano de Jesús, estaba entre sus discípulos, entre sus apóstoles. Pero Santiago, no Santiago Cebedeo, hermano de San Juan, sino el que fue después obispo de Jerusalén, Santiago, lo mismo que San Pedro, lo mismo que nuestro querido Santiago, evangelizador de España, no estaba el Viernes Santo al pie de la cruz. El que estaba el Viernes Santo al pie de la cruz era San Juan, porque era el discípulo amado y porque era también muy probablemente el más querido por la Virgen. Y a él fue a quien le encomendó el cuidado de su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dogma segundo aprobado de la Virgen. Siempre virgen, antes, durante, después del parto. Tened olfato católico para detectar a los que no quieren proclamar este dogma, se burlan de él y dicen que la virginidad no es ningún valor. Seguramente no es para ellos un valor porque hace mucho tiempo que la han perdido y a saber cómo la han perdido. Tercer dogma mariano. 1854, aprobado el dogma por el Papa Pío IX, Concepción Inmaculada de María. En España habíamos defendido ese dogma tanto que, como digo, los penitentes examinaban a los sacerdotes sobre si creían en él mucho antes de que el dogma se proclamara. Y yo he visto todavía casas, por ejemplo, en un pueblo bellísimo como es La Alberca, en la provincia de Salamanca, es un pueblo precioso. Desde que entras en ese pueblo solo se huele a jamón, una cosa impresionante. He visto todavía escrito sobre la puerta: nadie cruce este portal sin que diga por su vida que María es concebida sin pecado original. Y esto estaba escrito sobre las puertas de los pueblos de Castilla. El Papa lo proclama. ¿Qué significa? Significa que aquella de la cual tenía que nacer el Hijo de Dios hecho hombre no podía ser alguien que tuviera su carne manchada por el pecado, aunque solo hubiera sido el pecado original. De esa carne tenía que tomar carne el Hijo de Dios. No podía tomarla si ella hubiera sido una pecadora, aunque fuera, repito, un pecado no cometido personalmente por ella, sino heredado como es el pecado original. ¿Qué significa el dogma de la Inmaculada? No solo que María fue concebida sin pecado original, sino también que María fue siempre inmaculada. El dogma proclama la concepción inmaculada de forma natural en el seno de Santa Ana por San Joaquín. De forma natural en la concepción, no como en su caso por obra del Espíritu Santo, pero preservada de ese primer pecado. ¿Qué significa? Que tenemos esperanza en que si nosotros amamos a la Virgen y si queremos parecernos a ella, si estamos cerca de ella, su manto nos protegerá y nos hará también a nosotros inmaculados, no porque hayamos sido concebidos sin pecado original, que no es así, y no porque no hayamos tenido pecados personales, que por desgracia sí es así, sino porque ese manto de María, de una manera espiritual, nos inmaculatiza,
Somos hijos de la Inmaculada. Tenemos delante un modelo, ser inmaculados. Ser inmaculados no por naturaleza, evidentemente que no, tenemos el pecado original, y no porque por desgracia hemos cometido los pecados personales, pero tenemos esa misión, ser inmaculados, parecernos a nuestra madre. Una vieja canción que yo oía cantar a mi padre decía: bendita sea la rama que al tronco sale. Seguramente algún castellano todavía la sabe cantar, no es el momento de cantarla, pero me acuerdo que mi padre la cantaba: bendita sea la rama que al tronco sale. Como aquí hay alguno de Ávila, es posible que también la recuerde. Nosotros tenemos que parecernos a nuestra madre, es nuestro modelo. Nuestro modelo de amar a Jesús, porque nuestro modelo definitivo es Jesús. Nuestro modelo de amor a Jesús. Ella es inmaculada. Y ella, si la amamos, nos inmaculatiza, no quitándonos el pecado original, y por desgracia tenemos pecados personales, pero sí nos ilumina y nos empuja y nos ayuda para luchar contra el pecado en nosotros mismos, para responder a la gracia y no pecar, y si hemos pecado, para volver a recuperar la gracia con la confesión. ¿Cuál fue la base dogmática por la cual Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada? La base bíblica, perdón. El saludo del ángel. El saludo del ángel. La saluda como llena de gracia. Llena de gracia. Si hubiera tenido el pecado original, no había podido estar llena de gracia. Cristo todavía no había nacido, ni se había encarnado. No podía haber recibido ella, por lo tanto, el perdón de los pecados. Y en cambio, ella es saludada como llena de gracia. Podía ser un saludo ritual, una especie de buenos días. Y sin embargo, el Evangelio dice que la Virgen se sorprendió al oír aquel saludo. Luego, entonces, no es que era el saludo normal que se dan, aparte de que ver a un ángel, salvo que ella estuviera realmente muy acostumbrada, pudiera ser, no era una cosa de todos los días. Ella se sorprendió del saludo del ángel. No era la forma normal de saludarse. Hola, llena de gracia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal has dormido esta noche? Pues mira, he tenido un día un poco complicado. No, la Virgen se sorprende. Nunca a nadie se le había saludado así. Es la llena de gracia. El ángel proclama 1854 años antes de que un papa proclame este dogma, el ángel proclama que ella es la Inmaculada, que ella es la Inmaculada Concepción. Cuando los teólogos franciscanos, que fueron los grandes promotores y defensores del dogma de la Inmaculada, singularmente Duns Scoto, defienden este dogma, dan un argumento. A ver, ¿qué haría cualquiera de nosotros por su madre? Preservarla, por ejemplo, de algo tan terrible como es el pecado. Juan Duns Scoto dice: Cristo pudo, porque era Dios. Cristo quiso, porque amaba a su madre. Cristo lo hizo. Pudo, quiso, lo hizo. ¿O es que, como dice el ángel, para Dios hay algo imposible? Pero hay que fijarse en otra cosa. La Virgen María no fue la primera Inmaculada. Los padres primitivos, padres de la Iglesia, singularmente San Ireneo de Lyon y otros, llaman a la Virgen la nueva Eva, porque la primera Inmaculada fue Eva. Eva no fue concebida sin pecado original, fue creada sin pecado original. Eva no tenía el pecado original porque ella es la que comete el primer pecado, junto con Adán. Por lo tanto, ella no tenía el pecado original y sin embargo pecó. La Virgen María podía haber sido concebida sin pecado original, podía haber pecado, pero fue siempre inmaculada porque ella
al contrario que Eva quiso ser la esclava del Señor. Eva quiso ser diosa. Es la tentación. Si coméis el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis dioses. Quería ser diosa. Quería, como había intentado Lucifer, derribar a Dios de su trono para ponerse ella, ya ves. Perdió el paraíso. La Virgen María no quiere ser diosa. Eva cometió el primer pecado, que fue de desobediencia por soberbia. La Virgen María solo quería ser la sierva del Señor. La primera, soberbia; la segunda, humilde. Y eso es lo que tenemos que recordar cuando proclamamos este dogma. Repito, María nos inmaculatiza, nos protege, nos presenta un modelo de vida que incluye la lucha contra el pecado, pero de una forma especial, la lucha contra el pecado de la soberbia, que es el primer pecado, el pecado originante. El que origina el resto de los pecados es el pecado de Satanás. Y por eso la humilde es la que pisa la cabeza de la serpiente, que es la soberbia. Mirando a María Inmaculada en su concepción, de la cual ella no tuvo ningún mérito, obviamente, y en el resto de su vida, porque se mantuvo siempre fiel y dócil a Dios, nosotros decimos, imitamos a María, intentando vivir como ella, es decir, intentando fiarnos de Dios, que es la expresión más completa de la virtud de la humildad. Yo, Señor, confío en ti. Yo creo en ti. Yo no entiendo, pero no tengo por qué entender, porque tú eres Dios y yo no soy Dios, y sé perfectamente que yo no soy Dios, y no quiero ser Dios. Yo quiero ser tu siervo. A mí lo único que tienes que hacer es mandarme y decirme cuál es tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra, dice la Virgen. Cuarto dogma, 1950, Pío XII, dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Es consecuencia de los dogmas anteriores, tanto del de la Inmaculada Concepción como el de la Encarnación. Cristo, Dios, la Santísima Trinidad, Padre de la Virgen, Hijo de la Virgen, Esposo de la Virgen, el Espíritu Santo, quieren preservar a María. Ha sido fiel, ha sido humilde, pero es un ser humano, le llega la hora de la muerte. Y la que no conoció la corrupción del pecado, no conoció la corrupción del sepulcro. Y por eso Pío XII proclama el dogma de la Asunción de María al cielo. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros? Pues que está en el cielo, intercediendo por nosotros como hizo en Caná, pero también que el cielo existe. Si ella está en el cielo es porque hay un sitio que llamamos cielo, ¿vale? Que no es una nube, que no es un planeta, que no es una de las millones de estrellas que hay en el universo, que es estar con Dios. El cielo existe. La Virgen María está en el cielo existe. Y si hemos intentado parecernos a ella, sabemos que compartiremos también con ella este destino final, la vida eterna con Dios y con ella en el cielo. La casa donde vivo, en Roma, como os he dicho, está junto al mar. El frío en invierno, con la humedad, no es fácil. Me gusta mucho el mar, soy de Madrid y por lo tanto me encanta el mar. Y cuando veo el mar tan bello, es el único paisaje que es nuevo cada día. Cuando veo el mar tan bello, pienso, no lo veré más. No lo veré más cuando me muera. Este paisaje tan hermoso. Tengo en casa
dentro de casa una preciosa imagen de la Virgen con el niño en brazos, muy bonita, me gusta muchísimo. Ay, esta imagen tan bella, ya no la veré más. Tengo un precioso y antiguo cuadro de Cristo crucificado. Ay, este precioso cuadro, ya no lo veré más. A veces también pienso, este turrón tan bueno ya no lo comeré más, pero bueno, eso no entra en este caso. Pero cuando veo estas cosas tan bellas, ya no lo veré más. Y entonces me digo, si es bella esta imagen, ¿qué será ver a la Virgen? Si es bello este cuadro, ¿qué será ver a Cristo? Y si es bello este mar, ¿qué será ver al Creador de este mar? El cielo existe. Existe. Hay vida eterna. Y allí nos están esperando. La Virgen, no sé si como portera o como auxiliar o como encargada de la puerta de atrás para que podamos entrar más fácilmente. Pero allí nos están esperando la Virgen y nuestro Señor. Quiero terminar hablando de un dogma que no se ha aprobado todavía. María Corredentora. Para San Juan Pablo II era un dogma evidente y habla de él muchas veces y habla de la Virgen como corredentora. Para el Papa Francisco, en cambio, no es así. El dogma no está aprobado, por lo tanto, se puede creer o no creer que es corredentora, evidentemente. Tampoco está aprobado el dogma de que no es corredentora. Es decir, uno tiene una opinión y el otro tiene otra opinión. No voy a entrar ahora en comparaciones entre San Juan Pablo II y el Papa Francisco, que por otro lado, como sabemos, es un gran devoto de la Santísima Virgen María y quiere ser enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor en Roma. Pero este dogma tiene una cosa a favor, y es San Pablo. Porque San Pablo dice, completo en mi carne, lo que falta a la pasión de Cristo. Es decir, San Pablo dice que Él es corredentor. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Pero vamos a ver, San Pablo, ¿cómo puedes decir que falta algo a la pasión de Cristo? La pasión de Cristo es completa, es suficiente, no hace falta más. ¿Qué quiere decirnos San Pablo? Que podemos colaborar. Es el concepto de corredentor, que colabora, que ayuda. La pasión de Cristo es necesaria y suficiente. Cuando estudiaba álgebra, el profesor, cuando nos hacía las demostraciones en la universidad, decía siempre esto. Esto es necesario y suficiente. La pasión de Cristo es necesaria y suficiente. Hombre, pero también el Señor ha querido hacernos colaboradores. Ha querido que aportemos algo para hacernos útiles. ¿Qué tenemos que aportar? El sufrimiento, tu cruz, la convivencia, la enfermedad, la ancianidad, los problemas económicos, el vivir en un país como España en este momento, la crisis que vive la Iglesia, lo que te hace sufrir, 50 cosas cambiantes, lo que te hace sufrir. Tú puedes colaborar con la pasión de Cristo, puedes colaborar, ofréceselo al Señor. San Juan Pablo II, que sabía mucho de esto porque sufría mucho físicamente, siempre lo decía. Los ancianos no son inútiles, los enfermos no son inútiles. El que sufre no es un inútil. El que necesita ayuda no es un inútil. Si ofrece su sufrimiento al Señor y si une su sufrimiento al sufrimiento en la cruz. Proeis sanctifico me, dijo Jesús, por ellos me santifico. Y nosotros podemos ofrecer nuestro sufrimiento, uniéndolo al sufrimiento de Cristo en la cruz, podemos colaborar ofreciendo nuestro sufrimiento por los nuestros en primer lugar o por aquellas personas o instituciones que nos hacen sufrir. Demos gracias a Dios por tener a la Santísima Virgen
Madre de Dios, siempre virgen, inmaculada, asunta al cielo, y para mí, como para San Juan Pablo II, corredentora, damos gracias por tenerla como modelo y como madre. Que así sea.